En este video vamos a ver conceptos básicos de funciones. En este caso tenemos, digamos, una función f que va de a en b y vamos a ver ciertos conceptos que son básicos para identificar. Vamos a ver cómo identificarlos en forma con diagramas sagitales o si no con tablas de valores o representación tabular. Primero tenemos el dominio, dice que es el conjunto de partida. En este caso es el conjunto A. Como lo habíamos visto antes, el primer conjunto es el dominio siempre. En él se encuentran las preimágenes de la función y se representa por medio de una D con una F pequeña. El codominio dice que es el conjunto de llegada, en este caso es el conjunto B. Este sería el codominio. En él se encuentran las imágenes de la función y se representa de esta forma, C de F. Las preimágenes dice que son los elementos que pertenecen al dominio, como ya lo dije, en el conjunto A. Generalmente se presentan por medio de X, o se representan por medio de X. Las imágenes son los elementos que pertenecen al codominio y que tienen una correspondencia. Esto es importante. Las imágenes están en el codominio, pero no es cualquier elemento, sino aquel que tiene una correspondencia. Ya lo vamos a ver. Y se representan generalmente por medio de Y. El ámbito o rango dice que es el conjunto de todas las imágenes de la función. Se representa por medio de A de F. El ámbito o rango ya vamos a ver qué es. Vamos a buscar todas las imágenes y esos corresponden al ámbito. Y el gráfico en este caso es el conjunto de todos los pares ordenados X, Y que se representa por medio de una G de F. El gráfico puede ser por medio del dibujo o puede ser por medio del conjunto de todos los pares ordenados, dependiendo cómo nos den la función. Por ejemplo, tenemos estos casos. Si nos dan una función, en este caso esta que está aquí, alumnos con notas, dice que es una función h. El nombre de la función es h. Entonces acá donde dice función, vamos a poner h dos puntos y va a quedar del conjunto de alumnos al conjunto de notas. Entonces escribe h dos puntos, alumnos, flecha y notas. Ese es como el nombre de la función, cómo se define. Ahora, el dominio de h. ¿Qué es el dominio de h? Simplemente ver todos los elementos que están en el conjunto de partida. En este caso sería Carlos, Ana, Andrea, Eduardo y Héctor. Y se ponen entre llaves separados por una coma. Carlos, Ana, Andrea, Eduardo y Héctor. Ahí tenemos el dominio de la función. El codominio de la función van a ser todos los elementos que están en el conjunto de llegada. O sea, cuáles son todas las notas posibles. Aquí tenemos estos casos, 70, 75, 80, 85, 90, 95 y 100. Pero, ¿cuáles son las notas posibles? Las notas posibles son en el codominio, puede haberse ganado un 0 y puede ir hasta 100. Entonces, para no escribir todos los números acá, simplemente se pone puntos suspensivos para dar a entender que están todos los números que están en medio. Ahora, el ámbito. Esto es lo importante, una parte importante. El ámbito dice que es el conjunto de las imágenes. O sea, el ámbito está acá, está en el codominio, pero no son todos los elementos. Son los elementos que tienen una correspondencia. Por ejemplo, Ana, vean que llega a 75. 75 está correspondido por Ana. El 80 está correspondido por Andrea y Eduardo. Y el 90 por Héctor. Y el 100 por Carlos. ¿Qué quiere decir? Que el 70 no tiene correspondencia, ni el 85, ni el 95, ni ninguna otra nota, solamente esas 4. Quiere decir que el ámbito son esas 4 notas nada más. El ámbito es 75, 80, 90 y 100. Entre llaves con una coma cada uno. Entonces hay que tener cuidado con diferenciar el codominio del ámbito. El codominio son todas las posibilidades o todos los elementos del segundo conjunto, pero el ámbito son solamente los que tienen una correspondencia. El gráfico es el conjunto de los pares ordenados.
¿Qué significa un par ordenado? Entonces la X, Y o la preimagen con la imagen que le corresponde. O sea, Carlos se ganó un 100, entonces se pone, como es un par ordenado, recuerden que se pone entre paréntesis con una coma, Carlos, 100. ¿Cuál es el otro par ordenado? Ana y 75, entonces Ana, 75. Andrea va con el 80, entonces Andrea, 80. Eduardo va con 80 también, entonces Eduardo, 80. Y Héctor va con 90, entonces Héctor, 90. Este es el gráfico entre llaves, todos los pares ordenados. Ahora nos preguntan, ¿75 es imagen de qué? O de quién más bien. Si vemos 75, es la imagen de Ana. Entonces nada más escribir Ana. Es buscar la preimagen de 75. Carlos es la preimagen de qué? Entonces buscamos a Carlos y vemos que le corresponde el 100. Entonces de 100. Aquí es nada más buscar cuál es la correspondencia, ya sea que nos den un elemento del codominio o del dominio. Segundo ejemplo, tenemos un conjunto A y un conjunto B. Va a haber una función f que va de A en B, entonces se nota la función como f dos puntos de A en B. ¿Cuál es el dominio de la función? Los elementos del primer conjunto, A, B, C y D. Entonces se pone entre llaves con comas, A, B, C y D. ¿Cuál es el codominio de la función? Todos los elementos que están acá, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces entre llaves de 1 hasta 5. ¿Cuál es el ámbito de la función? El ámbito serían solamente las imágenes. ¿Cuáles están correspondidos? El 1, el 2, el 3 y el 4. El 5 no es una imagen, entonces el 5 no está en el ámbito. Vemos que va de 1 a 4. El gráfico son los pares ordenados, quiere decir el A con 1, entonces A,1, B,2, C,3 y D,4, dependiendo de lo que diga acá. Entre paréntesis cada uno y separados por comas. Pregunta: 3 es imagen de qué? Entonces tenemos que buscar el 3. Dice que es una imagen, entonces está en el codominio. Aquí está el 3. La imagen de C. Y A es una preimagen. Entonces la A esta tiene que estar en el dominio, porque es una preimagen de qué? De 1. Y listo. Aquí tenemos otro ejemplo. Conjunto M con un conjunto N. La función G, entonces se denota por la función G dos puntos de M en N. El dominio otra vez A, B, C y D. Aquí está el dominio. A, B, C y D. Codominio serían todos estos elementos. 1, 2, 3, 4, 5. El ámbito son solamente las imágenes. Entonces recordemos que las imágenes serían el 1, el 2 y el 4. Porque son los que están correspondidos. El 3 y el 5 no. Entonces vemos que el ámbito sería 1, 2 y 4. El gráfico, los pares ordenados A,1, B,2, C,4 y D,4. Entonces aquí está cada par ordenado. Ahora dicen, 4 es imagen de qué? Tenemos el 4 y ve que le corresponden dos preimágenes, C y D. Y la B es preimagen de qué? La B es una preimagen del 2. Vamos a ver ahora por medio de la vista tabular cómo identificar esos elementos. Entonces el cuadro no dice ningún nombre, entonces la función no se especifica de en qué conjunto acá el conjunto. El dominio de la función van a ser los elementos que están en las X. 8, 16, 24, 32 y 40. Y se ponen ahí otra vez entre llaves con una coma. El codominio son los elementos que están abajo. 20, 40, 60, 80 y 100. Entonces 20, 40, 60, 80 y 100. Entonces dominio los de arriba, codominio los de abajo. El ámbito, cuando viene aquí así por tabla, el ámbito y el codominio van a ser iguales.
Entonces, porque cada elemento está correspondido. Entonces el ámbito sería 20, 40, 60, 80 y 100. Son iguales los dos. El gráfico es hacer los pares ordenados. ¿Qué son el par ordenado? 8 va con 20, entonces 8,20. 16 con 40, entonces 16,40. 24,60, 24,60. 32,80, 32,80 y 40,100, 40,100. Ahora, 60 es imagen de qué. Entonces vemos la tabla y buscamos el 60. Pero dice que es imagen y las imágenes están abajo. Si hubiera un 60 arriba, no corresponde. Hay que buscar, como dice que 60 es imagen, ese es en la parte de abajo. Y al 60 le corresponde el 24. Entonces aquí está. 8 es preimagen de qué. Las preimágenes van en las X, o sea en la parte de arriba. Aquí está el 8, le corresponde el 20. Aquí tenemos otra tabla. Dice que está X y está f de X. No viene Y, sino f de X. Entonces ya sabemos que la función se llama f, por lo menos, para poner el nombre. El dominio, otra vez, los elementos de la parte de arriba de las X, las preimágenes. Menos 3, menos 2, menos 1, 0 y 1. El codominio son los elementos de la parte de abajo, pero vemos que todos son el mismo. Todos son 5. Entonces nada más se pone 5 entre llaves. El ámbito, recordemos que es lo mismo. Todos los elementos van al 5, entonces el ámbito sería el 5. El gráfico serían los pares ordenados. Menos 3,5. Menos 2,5. Menos 1,5. 0,5 y 1,5. Ahora, 5 es imagen de qué? Como el 5 es imagen, vemos que el 5 es la imagen de todos. Entonces 5 es la imagen de menos 3, menos 2, menos 1, 0 y 1. Ahora, menos 2 es preimagen de qué? Menos 2 es preimagen, se busca en la X y le corresponde el 5. Y por último tenemos esta tabla que está con X y abajo dice y de X, entonces sabemos que la función se llama y. El dominio 0, 1, 2 y 3. Codominio 0, 1, 2 y 3. El ámbito sería otra vez 0, 1, 2 y 3, porque son todos los de abajo. La gráfica dice 0, 0, 1 con 1, 2 con 2 y 3 con 3. Ahora, dice que 3 es imagen de. Como es imagen, se busca en la parte de abajo. Este es de 3. ¿Qué le corresponde el 3 de arriba? En este caso son iguales. Y 0 es preimagen de. Entonces, como es una preimagen, buscamos el 0 de arriba. Y le corresponde el 0 de abajo. Y así vemos los conceptos básicos de una función dada.